vamos a exponernos al segundo capítulo de la epístola a Tito, a ver qué el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Padre, gracias porque te hemos cantado, hemos orado, hemos ofrendado. Señor, hemos disfrutado tu presencia. Rogamos ahora que disfrutemos tu voz por medio de tu palabra. Señor, ayúdanos, ilumínanos para entender tu palabra. Ayúdame a interpretarla bien, ayúdame a exponer fielmente el texto. Y ruego que todo eso lo hagas para que todos nosotros seamos edificados y para que tu palabra, siendo expuesta fielmente, Señor, nos convierta a la imagen de tu Hijo y de esa manera tú recibas gloria. Señor, te lo rogamos en Jesús. Amén. Bien, no sé si recuerdan la predicación pasada, el capítulo 1 de Tito. Es importante hacer una recapitulación porque si no recordamos lo que pasó, no vamos a entender ¿cuál es el argumento de Pablo ahora a Tito en este segundo capítulo? ¿Se recuerdan que estuvimos hablando acerca de cuáles eran los requisitos de un obispo y cuáles eran las funciones del obispo? Pablo le está dando instrucciones a Timoteo de cuál debe ser el perfil pastoral que él debe usar para seleccionar a esos pastores que necesitaban las iglesias en Creta y que no tenían, y también les da como un perfil de falsos maestros, de personas que profesan creer en Cristo, pero con sus hechos demuestran que realmente no son verdaderos creyentes, que a eso los tiene que evitar, tiene que alejarlos del rebaño y no los puede ordenar, no los puede poner frente a una iglesia. Después de haber él estado hablando acerca precisamente de estos falsos maestros, aquí viene en el capítulo 2 y miren cómo empieza el capítulo 2, con un conector de contraste. ¿Cuál es el conector de contraste? Pero siempre conecta dos ideas. Cuando hay dos ideas y está pero en el medio, ese pero significa que va a cambiar el sentido de lo que está diciendo. Viene hablando de gente mala, pero significa que ahora va a hablar de algo bueno, es contraste, es todo lo opuesto. Pero tú, me dice, o sea, ellos profesan creer en Dios. Ellos parece que sí, pero con sus obras demuestran que no. Ellos no enseñan la sana doctrina. Como no enseñan la sana doctrina, pues obviamente no tienen vidas piadosas, porque la vida piadosa viene como consecuencia de creer el verdadero evangelio y la sana doctrina. Pero tú, Timoteo, ¿sabes? Tú no eres de esa clase de gente, tú eres otra clase. Pero tú no eres así. ¿Qué instrucción le da él ahora a Tito? Creo que estaba diciendo Timoteo, pero es Tito. Pero tú, Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Vemos, hermanos, que desde los versículos 1 hasta el 10 hay un mandato de parte de Pablo para Tito a enseñar el comportamiento que adorna una sana doctrina. Recuerden también en la introducción pasada, les dije que en la epístola a Timoteo, las epístolas pastorales, Pablo se encarga de hablar de tres temas específicos. Era algo como la manera de actuar del pastor, lo que debe creer el pastor, y no recuerdo qué era lo otro. En este capítulo, o sea, en Tito, lo vemos exactamente la misma estructura, pero al revés. Primero enseña a quién, después enseña cuál es el comportamiento que debe tener esa persona, y después enseña cuál es la doctrina. Ese era el orden. ¿Quién? ¿Qué doctrina? Y cómo tiene que comportarse. Así está en Timoteo. En Tito, el capítulo 1... vemos que dice quién va a ordenar, capítulo 2, cómo se tienen que comportar, y capítulo 3, qué tienen que enseñar. Es lo mismo, pero con otro orden. En este capítulo 2 va a hablar del comportamiento. ¿Cómo debe comportarse una iglesia o un pastor que cree la sana doctrina, que está explicando el verdadero evangelio, que está predicando el evangelio fielmente? ¿Cómo debe ser el comportamiento? ¿Qué deriva de esa sana doctrina? Pero tú, Timoteo, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y podemos hacer una buena pregunta. Bueno, ¿qué es lo que está de acuerdo con la sana doctrina? El mismo texto responde.
que los ancianos sean sobrios. Aquí vamos a ver una división de grupos etarios. ¿Qué son grupos etarios? Diferentes grupos de edades. Gracias. Diferentes grupos de edades. Están los ancianos, están las ancianas, están los jóvenes, está el propio Tito. ¿Cómo lidiar con esas personas en la iglesia? Una vez que se ha entendido la iglesia la sana doctrina, ¿cómo deben comportarse los ancianos que han entendido la sana doctrina? ¿Cómo deben comportarse las ancianas que han entendido la sana doctrina? ¿Cómo deben comportarse los jóvenes que han entendido la sana doctrina? Por eso se llama esta predicación adornando la doctrina. Porque básicamente lo que Pablo trata de enseñar en este capítulo es que la conducta de una persona es la que adorna su doctrina que predica o la empaña. Obviamente le está hablando de una comunidad de creyentes y por tanto se infiere que ellos van a adornar la doctrina con una sana conducta, una santa y piadosa conducta. ¿Cómo se adorna? Para los ancianos. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Aquí viene cómo debe ser un anciano que ha entendido la sana doctrina. Vamos a ir desglosando eso un poco. Sobrio significa literalmente diligente. Diligente es una persona que presta atención y que pone interés. Serio. Serio significa honorable, honesto, prudente, que está en su cabal juicio, que tiene discreción, que es una persona discreta, básicamente lo que significa ser prudente. Debe ser sano en la fe, o sea, debe tener una sana doctrina, debe ser sano en el amor, amor por los hermanos y debe ser sano en la paciencia. Y la palabra paciencia que viene ahí en griego significa aguante o resistencia. O sea, tiene que ser una persona que tenga la capacidad de aguantar o resistir adversidades. Yo recuerdo que un profesor mío, Evelio, allá en la Primera del Ciego, él siempre nos decía que el cristiano debería haber sido la máxima expresión del sentido común. Es obvio, hermanos. Nosotros estamos siendo juzgados y escrutados constantemente por el mundo, por las personas inconversas. Si nosotros no nos comportamos bien y damos escándalos en las colas, si nosotros alzamos la voz y nos buscamos un problema en cualquier lugar, o si nosotros llegamos de imprudente a algún lugar y no entendemos la situación, como por ejemplo entrar a una funeraria donde todo el mundo está llorando y decirle, no hermana, no llores, gózate en el Señor, eso es ser imprudente. Ya la Biblia dice que hay tiempo de reír y tiempo de llorar, hay que saber, tener la prudencia de saber, este no es el momento del gozo, ahí usted tiene que venir a consolar. No a tratar de venir a animar a la gente para que se ría, es un velorio, eso es ser prudente. El cristiano debe ser la máxima expresión de esa prudencia y de ese sentido común, porque todo el mundo lo está observando. ¿Quién va a creer en el cristianismo de un loco que llega a una funeraria donde todo el mundo está llorando y les dice que se tienen que gozar en el Señor, porque el gozo del Señor es la fortaleza? Nadie va a creer, van a decir, este está ido de mente. Por tanto, a los ancianos, entre las cosas que se le pide, es que ellos deben ser prudentes en ese sentido. Deben ser diligentes, deben ser honestos, personas honorables, prudentes, que estén en su cabal juicio, que tengan la sana doctrina, que amen a las personas y que tengan la capacidad de aguantar. Y fíjense cómo se le pone esa paciencia a los hombres ancianos. Los hombres son las cabezas de los hogares. Obviamente, una cabeza de un hogar tiene que tener la capacidad de lidiar con más problemas que la mujer, por ejemplo. Paul Washer decía en una de sus predicaciones que él a veces iba a lugares a los cuales no llevaba ni a su mujer ni a ninguno de sus hijos porque no los quería exponer a ciertos peligros. Y él decía, yo sí tengo que ir, porque yo soy el hombre de la familia. Yo tengo que salir a buscar cosas, yo tengo que quizás entrar en algún lugar donde, por ejemplo, él hablaba de tiendas en donde en algún lugar habían estantes de revistas pornográficas y cualquiera que pasaba las podía mirar las portadas.
Y él decía, yo tengo que pasar por ahí, o sea, yo tengo que entrar al supermercado, no hay otro camino, pero no voy a dejar que mis hijos pasen por ahí y vean eso, y no voy a dejar que mi esposa pase por ahí y vea eso. O sea, se dan cuenta que la cabeza del hogar tiene que tener la capacidad de lidiar con ciertas cosas que lo hacen que por naturaleza debe ser más resistente y más fuerte que la propia mujer. Cuando usted está botado en una terminal con su marido, ¿quién es el que tiene que salir a hablar con el chofer? ¿La mujer o es el hombre? ¿Quién es el que tiene que vencer la pena? ¿Quién es el que tiene que tratar de colarse y caerle bien? Es el hombre. O sea, él tiene que tener una capacidad de aguante de estrés y de sobrepeso más grande, obviamente, que el que tiene la mujer, porque él es la cabeza del hogar. Por eso, creo que Dios, inspirando a Pablo, dejó claro que los ancianos, los hombres mayores, deben tener esta capacidad de paciencia, de ser pacientes y de tener aguante. Quizás también porque las personas mayores son un poco resabiosas. Hay que tener la capacidad de aguantar. Las ancianas, miren los requisitos que se pone para una anciana. La palabra asimismo, unida, significa también. Dice, las ancianas también sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué se le exige a las mujeres? Que sean reverentes en el porte. Creo que ahí no hay mucho que explicar. ¿Qué cosa es ser reverente en el porte? El porte es la imagen o la apariencia de una persona. Ser reverente es todo lo contrario de ser irreverente. ¿Qué cosa es ser irreverente? Irrespetuoso, falta de respeto. Por tanto, ser reverente es que usted está respetando a otras gentes. ¿En qué? En el porte. En su porte. Usted debe vestirse, peinarse y adornarse, vamos a decirlo así, de una manera casta y reverente, respetuosa, cubierta, que respete a los otros hombres con los cuales usted tiene que cruzarse en la calle. Por ejemplo, deben ser reverentes en el porte. Miren, no calumniadoras. Noten que esta descripción se la pone a la mujer y no se la puso a los ancianos, porque las mujeres tienen el serio problema de que les gusta contar muchas cosas, les gusta hablar mucho. Dicen, no calumnien, que en esos chismes y en esas cosas que ustedes normalmente hablan no caiga la calumnia. ¿Qué es lo que es una calumnia? Una calumnia es cuando se le achaca a una persona una falta que realmente no cometió. Y esta persona intencionalmente está calumniando a la persona para que la imagen y el prestigio de la persona caigan. ¿Ok? No calumniadoras. Obviamente, si es un hombre, quizás el hombre se ve más inclinado a dar. Pero si es una mujer, lo que más se inclina es la calumnia. No. Las mujeres piadosas de Dios no calumnian a nadie. No dadas al vino. Porque en esta ciudad, en donde ellos estaban, en Creta, el emborracharse era muy común y el tener esos vicios de vino eran normales. Dice que las mujeres de Dios no deben ser esclavas de esos vicios. Deben ser maestras del bien. Y aquí hay una buena pregunta. ¿A quién le van a enseñar ellas? A las jóvenes. Fíjense que es una enseñanza de lo que es apropiado, de lo que es correcto, y la enseñanza es en privado mayormente. Por eso que nosotros creemos que las mujeres sí pueden enseñar. La Biblia lo que prohíbe es que las mujeres enseñen en el culto público. ¿Qué es lo que es el culto público? La escuela dominical. No está bien que una mujer sea la predicadora, porque cuando usted se pone a predicar, usted está en un nivel de autoridad porque está manejando la palabra del Señor. Y Pablo dice que él no le permite a la mujer enseñar. Obviamente en el culto, no es que no pueda enseñar nunca, porque hay otros pasajes de la Escritura, como aquí, por ejemplo, que dice que sí enseñe. En el culto no le permite enseñar, porque cuando enseña, ella ejerce dominio sobre todos los que están debajo. Ni ejercer dominio sobre los hombres. O sea, ella no debe enseñar al hombre en la iglesia desde el púlpito. ¿Ok? Pero en otros contextos, miren aquí claramente, ellas pueden enseñar a otras mujeres, pueden enseñar a los niños, pueden enseñar incluso hasta a los adolescentes. Incluso hay registros de cómo Apolos fue llamado
por Aquilas y Priscila, marido y mujer, y ellos les expusieron mejor el evangelio. Hay una mujer ahí enseñando a Apolos, lo que no en la iglesia, aparte en privado. ¿Ok? Ellas deben enseñar a las mujeres más jóvenes a qué las tienen que enseñar. ¿Qué es lo apropiado que ellas deben enseñarle a esas jóvenes? Respuesta: a consagrarse al diseño que Dios le dio al rol femenino. Estamos en pleno siglo XXI y el feminismo ha permeado la iglesia. ¿Qué cosa es el feminismo? El feminismo es una corriente que básicamente lo que da a entender o lo que plantea es que las mujeres son iguales que los hombres y que tienen los mismos derechos que los hombres. Es algo raro porque, por ejemplo, cuando viene una guerra, ellas no dicen tenemos el mismo derecho de combatir que los hombres. Los que salen a defender la nación siempre son los hombres y ellas se quedan en las casas. Pero a la hora de otras cosas no, ahí ellas sí reclaman sus derechos. Somos iguales que ustedes. Ese movimiento ha entrado a la iglesia. Es el famoso espíritu de Jezabel, del que tanto hablan las personas. ¿Cómo se ve ese movimiento en la iglesia? Básicamente es una mujer queriendo asumir funciones del rol masculino. Entre ellos, por ejemplo, ser pastora. ¿Vieron los requisitos? Que los requisitos están: marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa. Marido, la palabra es clave, es un género masculino, es un hombre. Marido de una mujer, no dice mujer de un marido, que gobierne bien su casa. ¿Quién es el que gobierna la casa? Porque es la cabeza de la casa, es el hombre. Básicamente eso está claro en la escritura. Dios no permite a una mujer ser pastora. Sin embargo, estas mujeres, movidas por el feminismo y por el espíritu de Jezabel que las mueve, ellas alegan que tienen tanto derecho como los hombres a ser pastoras y asimismo a ser líderes en la iglesia y enrolarse en cuestiones de liderazgo. Por eso Pablo le enseña a Tito, que era el pastor de la iglesia y que está buscando a otros pastores para establecer en las iglesias de Creta, que le enseñe a las ancianas adultas, a que ellas le enseñen a las jóvenes a qué. Vamos a ver ahí. Dice claramente que enseñen a las mujeres jóvenes, número 1, a amar a sus maridos y a sus hijos. Número 2, a ser prudentes. Número 3, a ser castas. Número 4, a ser cuidadosas de su casa. Número 5, a ser buenas. Número 6, a ser sujetas a sus maridos. 6 cosas les deben enseñar las mujeres mayores a las muchachas jóvenes. Vamos a ir desglosando una por una. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Deben amar, ahí el verbo es agapao, a sus maridos y a sus hijos. Noten que desde ahora en adelante todo lo que está diciendo Pablo por inspiración del Espíritu Santo a Tito, con respecto a la mujer joven, y que le está enseñando la anciana se lo está enseñando porque ya tiene experiencia en eso. Noten que todo está en el marco del hogar y la familia. Noten que no se sale de ahí. Ustedes van a ver claramente en el contexto que es familia, hogar, esposo, hijo, casa, esposo, hijo, casa. No sale de ahí. Que amen a su marido y que amen a sus hijos. Que sean prudentes. La palabra viene de nuevo aquí. Ya le explicamos. Que sean castas. Lo mismo que habíamos dicho anteriormente. Casta es una persona cuidadosa, reverente en su porte, reverente en su hablar, que se cubra, que se vista correctamente en castidad. Miren, cuidadosas de su casa. La Reina Valera del 60 traduce cuidadosas de su casa. Pero en griego, literalmente, el verbo es oikoros, que significa literalmente trabajar en casa, que se queda en casa, o da la idea de ser domésticamente inclinada a. O sea, que ella es inclinada, las inclinaciones que tiene en su corazón es a las cosas domésticas, a las cosas de la casa. Eso es lo que Pablo le está enseñando a Tito, para que Tito le enseñe a las ancianas, para que las ancianas les enseñen a las jóvenes, a que les enseñen desde pequeñas que el rol que Dios tiene para ellas, que lo que Dios quiere para ellas es que ellas se dediquen a sus maridos, se dediquen a sus hijos, se dediquen a sus casas y se dediquen a las cuestiones domésticas, que sean inclinadas hacia el bien de su hogar. ¿Ok?
Sigue diciendo, cuidadosas de sus casas, que sean buenas, obviamente, que sean sujetas a sus maridos. ¿Por qué se repite de nuevo este mandato aquí? Ustedes recuerdan que cuando Eva peca, Dios viene repartiendo los castigos de cada uno. Y entre el castigo que le da a la mujer, le dice, tu deseo será para tu marido. La palabra ahí deseo es un deseo intenso que por causa del pecado, desde ese momento, la mujer iba a tener el deseo de ¿qué? De dominar a su marido. Esto viene por causa del pecado. Por causa del pecado, toda mujer, y no se alarmen ustedes, aunque usted haya sido muy sumisa o algo, siempre la mujer tiene eso por dentro y adentro de por qué me tengo que sujetar, por qué no puedo yo tomar las decisiones, por qué tengo que guiarme por él. Es normal, porque somos pecaminosos. Ese pecado está en ti. Ese pecado constantemente te insta a rebelarte contra tu esposo y tomar tú misma tus propias decisiones sin consultar con él. Fue lo que Dios le dijo a Eva, tu deseo. ¿Sabes? Ese deseo constante que tú tienes de desobedecerlo a él. Al final yo me voy a encargar de que sea para tu marido y él siempre va a terminar enseñoreándose de ti. Tú vas a querer dominarlo a él, pero lo que yo quiero es que él te domine a ti. Él se va a enseñorear de ti. O sea, quien yo puse por cabeza es a él, no a ti. Por tanto, ese deseo innato está en la mujer. Y por eso es que se repite aquí que sean sujetas a sus maridos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si una mujer no se le sujeta al marido? ¿Qué pasa, por ejemplo, si estamos en una reunión de la iglesia y Macy me dijo una cosa que a mí me cayó mal y yo me molesté, pero yo no le dije nada a ella y yo se lo comenté a mi esposa? Yo no la he llamado y no le he dicho nada, pero en la reunión mi esposa se para. Yo quiero plantear un asunto aquí. La hermana Macy ofendió. Y yo le digo, no, Damaisi, siéntate, Damaisi, que yo compadre, que Damaisi, que yo no le he dicho. Y ella, porque y no se sujeta a mi deseo. Y ella, joroconamente en la iglesia, arregla un asunto que fui yo el agredido y yo no quise arreglar. ¿Qué pasa cuando pasa un caso como ese, donde ella no se le sujeta al marido y va en contra de lo que el marido quiere que haga? Aquí responde la Biblia. La palabra de Dios es blasfemada cada vez que una mujer no se sujeta a su marido. Por eso dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué significa blasfemar? Ofender. Para que la palabra de Dios no sea ofendida con un gran agravio. En otras palabras, para que no se manche el camino de la fe, para no dar ese mal testimonio delante de los inconversos, para que ellos no tengan de qué acusar al cristianismo y a las mujeres cristianas. Usted blasfema la palabra cada vez que usted se rebela contra la autoridad de su esposo. Por eso es importante en este mundo feminista y en este siglo que nos ha tocado vivir, nosotros como cristianos enseñar lo que enseña Dios en su palabra y cuál es el diseño. No estamos hablando de una mujer que no tiene voz y voto, no es eso a lo que nos referimos. No estamos hablando de una mujer que no pinta nada, no, ella tiene voz y voto, ella es ayuda idónea del esposo. ¿A qué lo ayuda? Literalmente a todo, a veces hasta a tomar decisiones. Mira, mi amor, yo creo que es así, yo creo que es asado. Ella lo ayuda a él, no significa que ella no pueda hablar. Lo que pasa es que ella tiene que saber cómo comportarse y mayormente delante de las personas. Porque cada insubordinación de la esposa hacia el esposo que es pública hace que la palabra del Señor sea blasfemada. Se les debe enseñar a las mujeres que cuiden a sus casas, que sean domésticamente inclinadas, que se encarguen de sus esposos, que se encarguen de sus hijos, que se les sujeten a los esposos, porque si no hacen nada de eso y se rebelan y no quieren estar en la casa y quieren trabajar en la calle, tienen a los hijos con una cuidadora que sabrá Dios qué pasa ahí, y llega el marido a la casa y el marido no tiene comida, y llega el hombre y no tiene la ropa planchada porque ella está llegando también del trabajo. ¿Qué ocurre? La palabra del Señor es blasfemada. Sigue diciendo otro grupo etario. Ahora le habla a Tito. No, perdón, a los jóvenes. Dice, exhorta también a los jóvenes a que sean prudentes. Estoy en el versículo 6. Miren lo que dice de los jóvenes. Prudentes. Más nada. Hermanos, yo les voy a decir algo. El grupo que siempre da más trabajo en una iglesia siempre son los jóvenes. Ellos son los que más trabajo causan, los que más problemas causan siempre en toda la iglesia.
son los jóvenes. Yo no sé si ustedes han leído eso que dice una iglesia viva y una iglesia muerta. Y cuando habla de las características de la viva y las características de la muerta, una de las características de la viva es que dice que tienen jóvenes conflictivos. Es verdad, hermano, en todas las iglesias donde hay jóvenes hay siempre problemas. Ellos siempre están fajados, ahí siempre hay un problema con ellos, hay que arreglar, eso es normal entre ellos. Por eso es que cuando se va a referir a los jóvenes, miren la palabra que utiliza, enseñan a los jóvenes que sean prudentes. Prudentes, discretos. Cuando sean discretos y sepan comportarse, obviamente las relaciones interpersonales entre ellos y con el resto de la iglesia va a mejorar. Hermano, gran parte de la juventud ser precisamente indiscreto. Hay cosas que yo le digo a mi esposa, no se pueden enterar ellos porque si se enteran, por Dios la vida, y no se les puede decir porque son indiscretos. Se les enseña a los jóvenes que tienen que tener carácter maduro y guardar discreción. Se le enseña a Tito cómo debe comportarse el pastor. ¿Hay algún requerimiento para el pastor también entre los grupos etarios y las personas que hay que exhortar? ¿Hay algo para el pastor? Respuesta sí. Versículo 7. Presentándote tú, Tito, el pastor, en todo, como ejemplo de buenas obras. Ese es el requisito que se le pone al pastor. Tú tienes que ponerte como el ejemplo en todo lo que son buenas obras. En la enseñanza, ¿cómo debe ser un pastor en la enseñanza? Mostrando integridad. Mostrando, en una lección ahí, seriedad. ¿Qué cosa es mostrar integridad? Y esto es importante aclararlo porque la mayoría de los pastores no muestran integridad ni muestran seriedad a la hora de predicar, ni tienen palabras sanas y irreprochables. Mostrar integridad. ¿Qué cosa es ser íntegro? Íntegro es una persona que no le falta nada, básicamente que lo respeta todo, que se muestra fiel a algo. Mostrar integridad en la enseñanza es predicar para agradar a Dios, sin importar si estoy siendo agradable a los oídos de las personas o no. Eso es mostrarse íntegro. Yo digo lo que dice ahí. Al que no le guste, no son mis palabras, son las palabras del Señor. Pero yo no voy a torcer el mensaje por quedar bien con ustedes, porque eso es no ser íntegros. Eso es mostrar integridad en la enseñanza, mostrar fidelidad. Soy íntegro, voy a decir las cosas tal y cuales están ahí. Dios enseña que la mujer tiene que ser inclinada a la casa. Hermano, eso es lo que dice usted. Tiene que ser inclinada a la casa. Punto. Se acabó. No hay más nada que decir. Debe mostrar seriedad. Y esto es un serio problema, porque la gran mayoría de los predicadores ahora lo que hacen es coger el púlpito para hacer chistes. Están constantemente haciendo reírse a carcajadas a las personas. Hermanos, no pueden hablar serio ni siquiera un minuto seguido. Eso es 3 o 4 palabras, dale un chiste, dale una risa, sigue 3 o 4 palabras, dale un chiste, dale una risa, y se pasan la predicación entera de chiste en chiste, de risa en risa y de desorden en desorden. La Biblia enseña que cuando el pastor vaya a predicar, él está exponiendo la misma palabra del Señor y por tanto él se tiene que mostrar serio. A ver, no estás jugando, esto no es un chiste. La intención del predicador no es que tú pases un momento agradable en la iglesia. La intención del predicador es que Dios te hable por el texto que él está exponiendo. Esa debe ser la intención del predicador. Estaba viendo una reflexión que dice que años atrás, hablando de los 50, de los 40, dice que la pregunta que se hacían entre los hermanos cuando salían de la iglesia es: ¿cómo fuiste confrontado hoy? Miren qué buena pregunta. ¿Cómo fuiste confrontado hoy? ¿Se acuerdan cuando decimos el posludio? Que le dije el posludio para que ustedes mediten en qué Dios me habló, en qué tengo que cambiar. Es eso. ¿Cómo fuiste confrontado? Pero dicen que hoy en el siglo, en estos días, las personas salen de la iglesia. ¿Cómo estuvo el culto? No, me encantó, cantaron las canciones preciosas. Y la gente está enfocada en cómo me sentí yo. Me encantaron las canciones, estuvo genial, no se fue la luz y no pasé calor. Pero dice que antes, hace unos años atrás, la pregunta era: ven acá, ¿qué palazo te dio Dios? ¿Por dónde te traqueteó Dios? ¿Cuáles fueron los latigazos que sentiste que Dios te dio con su palabra? Era como era antes. ¿Cómo debe ser? Realmente. Él tiene que hablar con seriedad y sigue diciendo claramente. Dice, enseñando palabra sana e irreprochable. Palabra sana e irreprochable.
Reprochar es, cuando tú haces un reproche, es cuando haces como una queja. Irreprochable es como que cuando yo predique, yo no puedo dar lugar a que haya una queja justa. Y lo voy a aclarar, porque siempre las personas inconversas, cuando viene alguien que predica las cosas como son y no le gustó el mensaje porque le dio unos buenos latigazos, ahí viene la crítica, pero la crítica no está justificada. Yo lo que tengo que encargarme es de que no me puedan criticar con razón, ¿sabes? Que cuando ellos digan después tal cosa, y es verdad que fallé en eso, no. Yo tengo que tratar de hacerlo de la manera en que ellos no puedan honestamente, justamente, reprocharme nada de lo que digo. De modo, dice claramente, que el adversario se avergüence. Y miren qué, y no tenga nada malo que decir de vosotros. Fíjense que tiene que ver con la enseñanza de él. Mostrarse ejemplo y enseñar. Ese es básicamente el requisito que le pone Dios a los pastores aquí para que muestren, adornen la doctrina. Él debe predicar con seriedad y con integridad. Una sana enseñanza, una buena enseñanza, decir lo que Dios dice sin importarle lo que cree la gente. Y lo segundo, tiene que ser ejemplo en todo. En todo tiene que presentarse él como el ejemplo de lo que hay que hacer. Cuando un pastor manda a la iglesia a hacer algo es porque él ya lo ha hecho otras veces o porque él se va a sumar a ellos a hacerlo, porque él está cansado de hacerlo, porque cuando se va a hacer, él es el primero que está ahí. Él tiene que ser ejemplo en todo. Sigue diciendo, y ahora continúa a otro grupo, a los siervos. ¿Quiénes son los siervos? Los siervos son los esclavos. Recuerden que en aquellos tiempos todavía existían los esclavos. ¿Qué le dice a los esclavos? Dice, exhorta a los siervos o a los esclavos, estoy en el versículo 9, que se sujeten a sus amos, que le agraden en todo, que no sean respondones, que no defrauden, sino que se muestren fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios, de Dios nuestro Salvador. Nosotros no vivimos en una época donde hay esclavos, pero sí tenemos jefes, tenemos personas a las cuales respetar, ser respondón, defraudar a esa persona es incorrecto. Lo correcto debería ser que nosotros no debiéramos defraudar a nadie, que nosotros no deberíamos ser este tipo de personas que afrentan a la otra persona, sino que nos mostremos fieles en todo, para que de esa manera nuestro comportamiento, y me gustó esa frase, adorne la doctrina. La idea es como que existe una doctrina sana. Y existe un adorno que se le da a esa doctrina. O sea, la idea es esta. Si tú tienes la sana doctrina, pero no hay una sana conducta, tu doctrina no está adornada. O sea, básicamente es como decimos por ahí, predicar la moral en calzoncillo. Es como decir una cosa, pero comportarte como si lo que tú creyeras no es eso que tú estás diciendo. ¿Cuándo se adorna la doctrina? Cuando tú vives lo que tú estás predicando. Por eso es que dice claramente, para que en todo adornen la doctrina, hermanos. Si nosotros nos jactamos de ser una iglesia que tiene una sana doctrina, tiene que verse el sano comportamiento que deriva de esa sana doctrina. Porque si no, no vamos a tener credibilidad de parte de nadie. Si usted proclama una cosa a voz en cuello, diciendo que tú tienes lo que pocos tienen, y después tú no vives como pocos viven, sino que vives igual o peor que los que se llaman cristianos, ¿de qué sirve que tú proclames la sana doctrina? La sana doctrina se debe adornar con un piadoso y santo comportamiento, un estilo de vida santo y piadoso. Y miren el versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Déjenme aclarar algo ahí, a todos los hombres. Noten claramente en el versículo 14 que dice, quien se dio a sí mismo por nosotros. Noten que dice que la gracia se mostró para salvación a todos los hombres, pero Él se dio por nosotros. Nosotros tenemos que entender el contexto en el cual ellos hablan. Los judíos creían, estaban convencidos que la salvación era únicamente para ellos. Noten que cuando Cornelio manda a buscar a Pedro, Dios le tuvo que poner una visión y le dijo, mata y come y no llames inmundo a lo que yo santifico. Y después le dice, te está buscando de abajo un hombre y vete con él. Y cuando él ve que él no es judío,
se va con él y cuando llega a casa de Cornelio le habla claro, él se sinceró y le dijo, mira, ustedes saben lo difícil que es para nosotros los judíos estar con ustedes gentiles, pero Dios me mostró en una visión que yo no debo hacer acepción de personas. Él entendió la visión, por eso que fue. Dice claramente que en Pentecostés se derrama el Espíritu sobre los judíos primeramente. Después se derrama sobre los samaritanos, una segunda vez, un segundo Pentecostés, un micro Pentecostés sobre samaritanos, y después hay otro micro Pentecostés sobre los gentiles, sobre todo en la casa de Cornelio, que hablaron todos en lengua. Lo mismo que pasa en Pentecostés, eso pasó 3 veces. Uno grande primero con los judíos, y después otros 2 pequeños con samaritanos y con gentiles. Eso era dándole a entender a los judíos, para ellos había que darle señales. Miren, esto del derramamiento del Espíritu no es solamente para ustedes. También los samaritanos van a experimentar esto y también los gentiles. Y eso fue lo que Cristo le dijo cuando Él fue subiendo al cielo a los discípulos. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y a todos los confines de la tierra. Fíjense, fue el orden. Primero a los judíos, después a los samaritanos y después a los gentiles. Así mismo fue Pentecostés. Primero a los judíos, después a los samaritanos y después a los gentiles. Esas eran las señales. Esto no es solamente de ustedes. Entonces, cuando ustedes ven estas cartas que dicen que Cristo murió por todas las personas o que se dio para salvar a todas las personas, no es literalmente por cada una de las personas que habitan en el planeta o que ha vivido. Lo que está queriendo decir es por toda clase de personas, no solamente para los judíos. La idea es como que Él se da no solamente por judíos, que es lo que pensaría un judío, se da por cualquier tipo de persona, de cualquier tipo de raza, de cualquier tipo de nación. Dice claramente que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y miren el versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobre justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En el versículo 12 dice claramente que la gracia del Señor enseña. ¿Enseña a qué? A renunciar a la impiedad, a renunciar a los deseos mundanos y a que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ustedes saben que uno de los ataques que le hacen a las iglesias de soteriología más conservadora es como que si ustedes enseñan que la salvación no se pierde, la gente se va a achantar y no se va a esforzar. Y si ustedes hacen énfasis en que la salvación es por gracia nada más y que no es por obras, ¿qué va a decir la gente? Bueno, si no necesito obras, pues no me voy a esforzar y espero únicamente en la gracia. Ese es el razonamiento lógico que tiene cualquier persona que no ha entendido bien el Evangelio. Pablo explica aquí en Tito que no, que cuando tú predicas acerca de la gracia y enseñas el Evangelio de gracia, esa misma gracia te enseña a ti que tienes que renunciar al mundo, a los deseos del mundo, a toda la impiedad y a que vivas piadosamente en esta vida. O sea que es al revés. Cuando tú predicas el Evangelio de gracia, esa gracia te enseña a comportarte correctamente. Es todo lo opuesto. No es que la gente se abandona y se chanta, es que de verdad empieza a vivir a la luz de esa gracia. Renunciar a la impiedad. ¿Qué cosa es la impiedad? La maldad y la perversidad. Renunciar a eso. Renunciar a los deseos mundanos. Ahí básicamente lo que se refiere son anhelos prohibidos y anhelos corruptos, mayormente malos, inclinaciones del corazón, malas, de este mundo. Hermano, vamos a ponerle nombre a eso. Moda, música mundana, deseos y sueños de ser famoso, de tener no sé cuántos seguidores en YouTube, de viajar el mundo entero. Todas esas cosas que son terrenales y mundanas, si no encajan, no está mal viajar, déjenme raro, pero si no encajan con el Evangelio y la gracia, tenemos que renunciar. De hecho, si de verdad hemos entendido la gracia misma nos va a enseñar a renunciar a eso. Pero eso no es todo, y dice que la gracia nos enseña a vivir en este siglo. Esa frase, este siglo, ¿qué es este siglo? Recuerden que Jesús, hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice que el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo, vuelvo a usar ese, ni en el venidero. ¿Qué cosa es este siglo? Este siglo es una frase escatológica que se utiliza en la Biblia para dar a entender que hay 2 siglos. Un siglo malo, que es en el cual vivimos, y un siglo bueno, que es el venidero. No es que es un siglo literalmente de 1000 años. Es literalmente un tiempo indefinido
en donde el mal cohabita junto con el bien y hay desgracias y hay calamidades. Ese es el presente siglo malo, donde estamos. Pero después que se acabe este siglo, este tiempo, que venga Cristo, Dios va a establecer un siglo bueno, en donde el mal va a ser quitado y el pecado va a ser quitado de en medio. Dice que la gracia de Dios nos enseña a nosotros a vivir en este siglo. Fíjate que no me enseña a vivir bien en el otro que viene, no, en este malo. Me enseña a vivir sobria, justa y piadosamente. Por eso, hermanos, lo vuelvo y lo repito, nadie puede decir que es salvo y no vivir piadosamente, sobriamente y justamente sobre esta tierra. Porque todo el que ha recibido la gracia de Dios sobre su vida, esa gracia te enseña que estando nosotros en la podredumbre de este mundo, brillemos como personas justas, sabias y santas, piadosas. Miren las palabras. Vivir justamente significa literalmente vivir rectamente. Y vivir piadosamente significa vivir de una manera consagrada a Dios. ¿Dónde? En este siglo, en medio de gente que no está consagrada. Nosotros estamos consagrados. En medio de gente que no vive rectamente, nosotros vivimos rectamente. Y teniendo siempre la esperanza de que Cristo viene, aguardando la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador, los ojos y el corazón en la vida con Cristo y no en esta vida. Básicamente es esperanzados en que este siglo es malo. No voy a hacer mis tesoros aquí porque viene un siglo bueno que es donde voy a estar y voy a vivir con Él constantemente. ¿Ok? El versículo 14 dice claramente que ese mismo Cristo que viene en una gloriosa manifestación, ¿no?, se dio Él mismo por nosotros. ¿Para qué se dio? Para redimirnos de toda iniquidad, viene la palabra, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él se dio ahí, según ese versículo, para tres cosas: quitar la iniquidad, purificarnos y que nosotros tengamos anhelos de hacer buenas obras. Por eso es que estoy diciendo, nadie que se haya aplicado el sacrificio de Cristo sobre ellos, si no le pasa esto, es que Cristo no habita en ti. Una buena pregunta es, ¿cómo yo sé si yo soy salvo? ¿Cómo yo sé si el sacrificio de Cristo se ha aplicado a mí? Miren la respuesta aquí. Si el sacrificio de Cristo se ha aplicado a ti, cuando el sacrificio se aplica a ti, Cristo lo primero que hace es quitarte la iniquidad. Segundo, te purifica. Y tercero, te hace celoso de buenas obras. Quitarte la iniquidad. La iniquidad tiene que ver con la maldad, la violación de la ley. También te purifica, o sea, te hace puro. Puro significa que no está mezclado, no estás mezclado con nada pecaminoso ni malo. Y celoso de buenas obras significa que usted tiene un anhelo intenso de hacer lo bueno delante de Dios. ¿Ya? Por eso es que Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tengo hambre y tengo sed de justicia, de hacer lo correcto y lo bueno. Esa es una de las evidencias de que la persona ha sido salva. Si usted no tiene deseo de hacer cosas buenas, si usted no es celoso de buenas obras, la idea es como quiero hacer cosas que le agraden a Dios. Si usted no tiene ese deseo adentro, si usted además de eso vive en la maldad, en la iniquidad, con algún pecado oculto, o si usted, por ejemplo, no ha sido purificado y tiene algunas mezclas con cosas que no son de Dios, usted puede concluir que usted no ha sido salvado todavía, que el sacrificio de Cristo no se ha aplicado a usted y que usted, si se muere hoy, va a ir a quemarse en el mismísimo infierno desde un banco de una iglesia. Triste. Años en una iglesia sentado, domingo por domingo, escucha, tras pastor, cambia pastor, sigo escuchando, y al final terminar en el infierno. Triste, pero se los estoy diciendo claramente, si usted no tiene un anhelo intenso por agradar a Dios, si usted no ha sido purificado del pecado, no lo han sacado de vicios, no lo han sacado de deseos, de idolatría, de adulterio, de masturbación, si no has sacado de eso, todavía estás enredado en eso, te lo digo de todo corazón. Si te mueres hoy mismo, vas a ir al infierno. Y te vas a pasar la eternidad entera acordándote de mí, que yo lo dije aquí de púlpito. ¿Cómo tú sabes, por el contrario, que tú has sido salvado? Cuando Cristo se da a sí mismo por ti, Cristo te quita la maldad, Cristo te purifica y te saca todo lo que estorba y que es pecaminoso y te pone un anhelo intenso en tu corazón por querer hacer lo que a Él le agrada. Esa es la evidencia de que eres salvo. ¿Acá?
Miren lo que yo escribí aquí. Cristo se dio a Él mismo por nosotros para liberarnos de la maldad, o sea, de la violación de la ley, para hacernos puros, o sea, no mezclados con la desobediencia y con anhelos de hacer buenas obras. Esto implica que todos aquellos por los que Cristo murió obligatoriamente tienen que vivir en santidad y en piedad. Y por último, versículo 15. Vuelve a referirse a Timoteo y le da otro mandato. Le dice, esto habla, o le reitera el mismo mandato que le dio arriba. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Habla. Literalmente en griego, anuncia. Esto anuncia. ¿Esto qué? Todo lo que dijo anteriormente, que los hombres aguanten, que los hombres sean prudentes, que sean serios, que las mujeres enseñen a otras mujeres a que se dediquen a su casa, a sus hijos, a sus maridos, que los respeten para que no blasfemen la palabra del Señor. A que los pastores tienen que ponerse como ejemplo y tienen que predicar la sana doctrina. A que los jóvenes tienen que ser prudentes, callarse un poco más la boca y saberse comportar un poco más maduramente. ¿Ya? A que la gracia de Dios nos enseña a que tenemos que descontaminarnos del pecado y que tenemos que vivir una vida santa y piadosa, y que nadie que diga que es cristiano y que Cristo nos salvó, si sigue viviendo en pecado y no vive en santidad, que eso es mentira. Que el verdadero cristiano vive en santidad y piedad porque Cristo lo aparta y lo hace celoso de buenas obras. Esto mismo que te acabo de decir, esto enséñalo. Le dice, anúncialo. La palabra ella habla es anúncialo. La palabra puede ser en un sentido desde el púlpito, como lo estoy haciendo yo, anunciarlo, lo que Dios dice, lo estoy diciendo, o en las calles. Puedo predicarle a alguien, anunciar eso. Esto anuncia esto mismo que está diciendo, fíjense que es lo mismo, esto exhorta. La palabra exhortar significa literalmente animar. O sea, ¿cómo yo animaría con esto? Básicamente sería, hermano, ya queda poco. Algún día estaremos en el cielo. Algún día estaremos delante de Dios. Todavía estás a tiempo. Hoy es el día de salvación. Arrepiéntete hoy. No te vayas de aquí saliendo así contaminado. Vete de aquí puro, purificado por Cristo. ¿Sabes? Yo te estoy animando, te estoy exhortando a que dediques tu vida o redediques tu vida o a que te arrepientas de tu pecado. Esto exhorta, y tercero, esto mismo reprende. La palabra en griego es expon, refuta, amonesta. Básicamente se refiere con exponer, dejar al descubierto, declarar culpable a los que no se sujetan a esto. ¿Qué le está diciendo? Básicamente se refiere a amonestar. Amonestar significa regañar. A veces incluso hasta expulsar de la membresía de la iglesia a los miembros que no se conforman a este modelo que está aquí. Y termina diciendo, nadie te menosprecie, que puede ser traducido como que nadie te tenga en poco. Y dice, hazlo con toda autoridad. La idea es como que el pastor tiene la autoridad dada por Dios de regañar con sana doctrina, de animar con la sana doctrina y de declarar la sana doctrina. Y nadie lo debe despreciar, desdeñar ni menospreciar, porque Dios le dio esa autoridad. ¿Acá? ¿Qué aprendimos en esta mañana? Aprendimos que cuando una persona ha sido regenerada, adorna con su estilo de vida la doctrina en la que cree. Aprendimos que si usted dice creer en la sana doctrina, pero no tiene una sana vida, un sano comportamiento, ahí no hay nada. Aprendimos que los grupos etarios y que cada persona tiene su rol y su función dentro de la iglesia de una manera distinta de comportarse de acuerdo a la edad y de acuerdo al rol. Aprendimos que los pastores tienen que ser ejemplo y tienen que predicar con seriedad sin andar con muchos chistecitos y boberías en el púlpito. Aprendimos también que la gracia de Dios nos enseña a renunciar al mundo y sus deseos mundanos y nos enseña a abrazar a Cristo, la santidad y la piedad. Y que nadie que se diga salvo y no viva esa vida de santa puede considerarse apto para entrar al cielo. Entonces, hermanos, el próximo capítulo, lo que se va a exponer básicamente tiene que ver con la sana doctrina o la sana enseñanza. Pero en este capítulo, Dios nos ha exhortado a que nosotros vivamos lo que predicamos y que ustedes adornen la doctrina del Señor. Se lo voy a repetir. Si usted no vive de acuerdo a la doctrina que se predica en esta iglesia, usted está blasfemando la palabra del Señor, blasfemando el nombre del Señor, manchando la gloriosa doctrina del Evangelio con su conducta
Y el día del juicio eso se va a pagar caro. Y también que quede claro, se van a tomar medidas en esta iglesia para no permitir eso. Si hay alguien en esta mañana que fue confrontado con la palabra y entendió que tiene que cambiar ciertas cosas o pedir perdón, déjame decirte, está al alcance de tu mano. Y lo estoy diciendo literalmente, está al alcance de tu mano ahora mismo. Si usted se arrepiente de todo corazón, de todo ese pecado y de toda esa maldad, y le ruega a Dios que por favor aplique el sacrificio de Cristo a ti y te salve, usted puede salir de este lugar perdonado, regenerado, salvo. Pero si oyes la palabra y endureces tu corazón y sales por ahí, a mayor información de la palabra y a mayor conocimiento de la palabra, mayor nivel de castigo en el infierno. Mientras más oportunidades tuviste de aprender, mientras más oportunidades tuviste de escuchar y de saber y te renunciaste a conformarte a eso, mayor nivel de condenación en el infierno porque tuviste más oportunidades que otras personas que no escucharon la sana doctrina. Señor, rogamos que bendigas tu palabra. Gracias por habernos expuesto a ella. Gracias porque tu gracia nos enseña a vivir piadosamente en este mundo. Aplica tu palabra a nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús.